Vete con el niño ahora mismo o lo perderás para siempre. La gitana se aferró a mi mano con tanta fuerza que me hizo daño. Me asustaron sus ojos ardientes y me llevé a mi hijo, aunque él lloraba y se resistía. En casa, encendí el televisor y no podía creer lo que veían mis ojos. Lo que estaba ocurriendo en el campamento. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, díganos desde dónde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia. Anastasia se despertó aquella mañana antes de que sonara el despertador. El amanecer de junio se filtraba a través de las cortinas mal corridas, y ella yacía mirando al techo, sintiendo como el pecho se le llenaba de una cálida expectación. Hoy, Diego iría por primera vez a un campamento de verdad. 10 años, es la edad perfecta, decidió ella en primavera, mientras hojeaba anuncios en internet. Se levantó con cuidado, intentando no hacer crujir el suelo de madera, y fue a la cocina. Mientras hervía el agua para el té, Anastasia sacó del armario la lista de cosas que había impreso una semana antes. La lista ya estaba arrugada, con anotaciones a lápiz en los márgenes. La había releído unas 20 veces, como mínimo. «Mamá, ¿ya te has levantado?» La voz somnolienta de Diego llegó desde su habitación. «Ven aquí, vamos a desayunar», respondió ella, untando mantequilla en una tostada. Diego apareció en el umbral, despeinado, con pantalones de pijama y una camiseta de superhéroe. Sus ojos brillaban de emoción, a pesar de la hora temprana. «Mamá, ¿seguro que llegamos a tiempo? ¿A qué hora hay que estar?» «Llegaremos, no te preocupes. La entrada es de 10 a 12. Tenemos tiempo de sobra». Le sirvió un colacao y se sentó frente a él, observando cómo masticaba apresuradamente su tostada. Su niño, su único hijo. Ya habían pasado 3 años desde el divorcio, pero Anastasia a veces todavía se despertaba y descubría con sorpresa que el piso estaba en silencio, que no había nadie a su lado. Al principio le daba miedo criar a un niño sola, tomar todas las decisiones, pero luego se acostumbró. Incluso empezó a respirar más tranquila sin la tensión constante, sin las quejas y reproches de Sergio. «Mamá, ¿es verdad que habrá un parque de cuerdas?» Diego la miraba con esperanza. «Es verdad. Y una piscina. Y campos de deporte. Todo como ponía en la página web. ¿Y si no hago amigos?» Anastasia alargó la mano y le alborotó el pelo. «Claro que los harás. Eres muy sociable. ¿Recuerdas lo rápido que te hiciste amigo de Marcos en el parque?» Diego asintió y volvió a sonreír. Anastasia sintió una punzada de ternura. Había crecido tanto en el último año, se había estirado, su voz era más grave y cada vez más. Veía en él rasgos no de un niño pequeño, sino de casi un adolescente. Quería que tuviera una infancia de verdad, con aventuras, amigos, campamentos junto al río. No solo el colegio, la casa y el ordenador. Después de desayunar, se pusieron a hacer la maleta. Anastasia extendió sobre el sofá la mochila de Diego, nueva, de un azul brillante, comprada especialmente para la ocasión, y volvió a sacar la lista. «A ver, camisetas. ¿Cuántas pone aquí?» «5. Mamá, ¿para qué 5? No soy un guarro», protestó Diego. «Eres un niño, y los niños se manchan, sobre todo en un campamento. Venga, dame las camisetas». Doblaba la ropa con esmero en montones, camisetas, pantalones cortos, calcetines, ropa interior. Diego estaba sentado a su lado y le iba pasando lo que ella le pedía. La habitación olía a ropa limpia y a verano, la ventana estaba abierta de par en par. Desde la calle llegaban las voces de los niños que jugaban en el patio. «Bañador. Listo. Toallas. 2. Una para la ducha, otra para la piscina. Mamá, ¿de verdad hace falta la crema solar?» «Claro que sí. Te quemarás al sol y luego me tocará a mí cuidarte». «¿Dónde tenemos la crema?» Diego corrió al baño y volvió con el tubo. Anastasia lo metió en un bolsillo lateral de la mochila, y luego se quedó pensativa. «¿Cogimos el repelente de mosquitos?» «Mamá, ya me lo has preguntado». «Sí». «La linterna». «Sí». «El chubasquero». «Mamá». Diego se echó a reír. «Parece que me mandas al Polo Norte». Anastasia suspiró y también sonrió. Sabía que estaba siendo demasiado precavida, pero no podía evitarlo. Era la primera vez que lo dejaba ir tan lejos, y por 2 semanas enteras. El campamento, orilla soleada, estaba a 80 kilómetros de la ciudad, en un pinar a la orilla de un embalse. Ella nunca había ido allí de niña, pero las reseñas en internet eran buenas y el precio, razonable. «Bueno, llévate un libro, por si te apetece leer antes de dormir. Cogeré el de piratas». Diego metió el libro gastado encima de la ropa y Anastasia cerró con cuidado la cremallera de la mochila. «¿Ya está?» «Todo listo», miró el reloj, las 8:30. El campamento estaba en la Sierra Norte. El viaje duraría 1 hora y media, contando con el tráfico.
Vístete y nos vamos, dijo. Solo tengo que coger mi bolso. Mientras Diego se ponía unos vaqueros y una camiseta limpia, Anastasia recorrió el piso con la mirada. ¿Estaba todo apagado? ¿Todo cerrado? Era una costumbre. Siempre lo hacía antes de salir. Luego cerró las ventanas, cogió las llaves del coche y su bolso. El coche se había calentado al sol. ¿Y cuando se montaron? El interior era un horno. Anastasia puso el aire acondicionado y salió del garaje. Diego se acomodó en el asiento trasero, abrazando su mochila y mirando por la ventanilla. Mamá, ¿crees que los monitores serán muy estrictos? No sé. Hijo, supongo que serán normales. Lo importante es que les hagas caso y no hagas trastadas. Yo no hago trastadas. Claro que no, sonrió Anastasia, recordando el reciente incidente en el que Diego y sus amigos lanzaron un cohete casero hecho con una botella de plástico en el portal. Salieron a la autovía y la ciudad empezó a quedarse atrás. Aparecieron campos, arboledas, casas de pueblo de piedra. Anastasia encendió la radio. Sonaba una canción pop veraniega y Diego tarareaba en voz baja. ¿Estás contento?, le preguntó, mirándolo por el retrovisor. Sí. Mamá, ¿seguro que habrá hogueras? Por las noches, seguramente. ¿Con canciones y guitarra? Como en las películas. Anastasia sonrió. Ella misma recordó su infancia, los campamentos, el olor a humo de la hoguera, las canciones sobre el mar y la amistad, las fiestas por la noche en el viejo salón de acto. Entonces todo parecía tan simple y claro. Quería que Diego también tuviera esos recuerdos. La carretera se adentraba entre pinares. El aire se volvía más puro, olía a pino y a tierra calentada por el sol. Anastasia abrió un poco la ventanilla y el viento entró en el coche, alborotándole el pelo. Mamá, ¿me vas a echar de menos?, preguntó Diego de repente, con seriedad. Ella guardó silencio un momento, buscando las palabras. Claro que sí. Pero sé que te lo vas a pasar muy bien. Y además, son solo 2 semanas. Pasarán volando. ¿Y podrás venir a visitarme? ¿El día de padres vendré? Por supuesto. Es dentro de 1 semana. Diego asintió y volvió a mirar por la ventana. Anastasia veía que estaba nervioso, aunque intentara disimularlo. Todavía era pequeño. A pesar de sus 10 años, solo dormía en casa o en casa de la abuela. Y ahora se enfrentaba a un lugar desconocido, gente extraña, 2 semanas sin su madre. A ella también le inquietaba. Durante la última semana, no paraba de mirar el teléfono, por si llamaban del campamento para decir que la entrada se cancelaba. Pero todo iba según lo previsto. Había pagado la plaza en mayo. Tenían el informe médico, el contrato firmado, todo en regla, todo oficial. El navegador indicaba que faltaban 20 kilómetros. El bosque a su alrededor se hacía más denso. La carretera se estrechó. De vez en cuando, aparecían carteles: casa rural, el cuento del bosque, balneario, el pinar. La temporada de verano estaba en pleno apogeo. Todo estaba lleno de gente. Mamá, mira, el embalse. Diego señaló por la ventana. A la derecha, entre los árboles, brilló una extensión de agua azul. Anastasia redujo la velocidad para verlo mejor. El embalse era grande, con playas de arena, y en la orilla se veían sombrillas de colores y tumbol. Es precioso, ¿verdad?, dijo ella. Ahí te bañarás. Genial. Diego estaba radiante de felicidad, y Anastasia sintió que había tomado la decisión correcta. Aunque estuviera nerviosa, aunque fuera algo nuevo, su hijo necesitaba libertad, necesitaba aventuras. El navegador anunció: en 500 metros, gire a la derecha. Anastasia frenó en el desvío, donde había un cartel descolorido por el sol: campamento orilla soleada, 2 km. La carretera se convirtió en un camino de tierra y el coche empezó a moverse con los baches. Ya casi hemos llegado, dijo ella. Diego se incorporó, agarrándose al respaldo del asiento delantero, y miró fijamente hacia adelante. Anastasia conducía despacio, esquivando los hoyos. A los lados crecía la hierba alta y cantaban los grillos. Olía a verano, a ese olor imposible de describir, pero que siempre se reconoce. Y entonces, al fondo, aparecieron las puertas, altas, metálicas, pintadas de verde. De ellas colgaba una pancarta con la inscripción: orilla soleada, y un sol sonriente con rayos dibujados. Junto a las puertas se agolpaba la gente, padres con niños, monitores con camisetas de colores vivos. Alguien arrastraba maletas, otros se hacían fotos. Ruido, bullicio, risas. Anastasia aparcó a un lado, apagó el motor y se giró hacia su hijo. Bueno, hemos llegado. Diego asintió, y ella vio cómo le brillaban los ojos. Nervioso, pero feliz. Salió del coche, abrió la puerta trasera y le ayudó a sacar la mochila. Pesa, gruñó Diego, poniéndose las correas en los hombros. No pasa nada. Tú puedes.
Vamos. Se dirigieron hacia las puertas. Había mucha gente y ruido, daba la sensación de que media ciudad había traído a sus hijos al campamento. Los padres abrazaban a sus hijos e hijas, daban las últimas instrucciones, se secaban las lágrimas. Los niños parloteaban, se conocían, enseñaban sus mochilas y juguetes. Anastasia llevó a Diego a una mesa donde una chica de administración estaba sentada con una tableta. Buenos días. Venimos para el segundo turno. Diego López. La chica repasó la lista con el dedo y asintió. Aquí está. Diego López, 10 años, tercer grupo. Ahora llamo a vuestra monitora. Hizo una seña y se acercó una mujer joven, de unos 20 años, con una camiseta naranja con el logo del campamento. Hola, soy Olga, la monitora principal del tercer grupo. Diego, ¿verdad? Diego asintió, apartando la mirada con timidez. Tenemos un grupo estupendo, sonrió Olga. Los chicos y chicas son geniales. Venid, os enseñaré dónde vais a dormir. Le tendió la mano, pero Anastasia dijo, espere, me despido de él. Olga asintió y se apartó. Anastasia se puso en cuclillas para estar a la altura de Diego y le cogió por los hombros. Escúchame bien, pórtate como es debido. Haz caso a los monitores, no te pelees, lávate los dientes 2 veces al día, y si pasa algo, llámame, tienes el móvil. Mamá, que ya lo he entendido. Diego puso los ojos en blanco, pero ella veía que estaba nervioso. Y mándame mensajes, aunque sea un par de palabras, para saber qué tal estás. Vale. Anastasia lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo, que olía a champú infantil y a sol. Su niño, su único hijo. Te quiero, le susurró. Yo también, mamá. Le soltó, se levantó y le dio un beso en la coronilla. Venga, ve y diviértete. Esto es un campamento. Es genial. Diego asintió, se acomodó la mochila y fue hacia Olga. La monitora volvió a sonreír, le cogió de la mano y se dirigieron a las puertas. Anastasia se quedó mirándolo. Diego se giró y le dijo adiós con la mano. Ella le devolvió el saludo, sintiendo un nudo en la garganta. Dios mío, ¿por qué se pone así? 2 semanas no es nada. Todo irá bien. Ella misma había querido que fuera. Anastasia respiró hondo, dispuesta a darse la vuelta y volver al coche. Y en ese momento, alguien la agarró del brazo. Anastasia se sobresaltó y se giró. A su lado había una gitana, una mujer mayor con una falda larga de flores y una blusa roja, con muchos collares al cuello. Su rostro era oscuro y arrugado, y sus ojos negros la miraban con una intensidad inquietante. Sus dedos se cerraron sobre el brazo de Anastasia con fuerza, casi hasta hacerle daño. ¿Qué quiere? Anastasia intentó soltarse, pero la gitana la sujetaba con firmeza. No lo dejes aquí, y dijo la mujer con una voz grave y ronca. ¿Me oyes? No dejes al niño. Suélteme. Anastasia tiró con más fuerza, y la gitana la soltó. Habrá una desgracia. Una gran desgracia. Sácalo de aquí, antes de que sea tarde. Anastasia retrocedió un paso, frotándose la muñeca. A su alrededor, nadie prestaba atención. Todos estaban ocupados con sus despedidas, con sus hijos. La gitana se quedó quieta, mirándola sin parpadear, y en su mirada había algo que le provocó un escalofrío. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Dijo Anastasia bruscamente. ¿Leerme la Buenaventura? No creo en esas cosas. No quiero tu dinero, la mujer negó con la cabeza. Te digo la verdad. Llévate al niño. Este lugar es peligroso. Mire, déjeme en paz. No tengo tiempo para estas tonterías. Anastasia se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el coche. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos al sacar las llaves. ¡Qué estupidez! ¡Qué descaro! Agarrar a la gente y asustarla con esas bobadas. Seguramente era una mendiga, que se aprovechaba de la situación cerca del campamento. Los padres están nerviosos, le darán dinero con tal de que se vaya. Se metió en el coche, cerró la puerta de golpe y giró la llave de contacto. Pero las manos le seguían temblando. Miró por el retrovisor. La gitana seguía de pie junto a las puertas, mirando en su dirección. No se movía. Simplemente estaba allí, mirando. Habrá una desgracia. Una gran desgracia. Anastasia sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Tonterías, supersticiones. Era una persona adulta. Tenía estudios superiores. Trabajaba como contable en una empresa seria. No podía creer a cualquier adivina que le gritara algo por la calle. Pero algo le dolió en el pecho. Una sensación aguda y desagradable, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible conectado a su corazón. Volvió a mirar hacia las puertas. Ya no se veía a Diego. Había entrado con la monitora. En algún lugar, detrás de esa valla, su niño se estaba instalando, conociendo a otros chicos, eligiendo su cama. Todo normal, todo bien. Puso primera, dispuesta a arrancar,
pero su mano se quedó paralizada sobre la palanca de cambio. No podía explicar lo que le estaba pasando. Era irracional, estúpido, pero la ansiedad crecía por segundos, como si se hubiera activado una alarma interna que no podía apagar. No lo dejes aquí. Dios mío. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente irme? Anastasia apagó el motor y se reclinó en el asiento, cerrando los ojos. Intentó respirar hondo. La intuición materna, así lo llaman, ¿no? Cuando algo por dentro te dice que algo no va bien con tu hijo. Pero esto era pura superstición. No había ninguna razón para preocuparse. El campamento era de confianza, con licencia, con buenas reseñas. Ella misma lo había comprobado todo, había leído, había elegido. Pero la ansiedad no la soltaba. Anastasia abrió los ojos y cogió el teléfono. Marcó el número de su madre. Tonos largos, y luego la voz familiar. Nastia, ¿ya has vuelto? Mamá, estoy en el campamento. Acabo de dejar a Diego. Ah, qué bien. ¿Estarías preocupada? ¿A que sí? Mamá, es que... Anastasia vaciló. Es que se me ha acercado una gitana. Me ha dicho que no deje a Diego aquí. Su madre guardó silencio al otro lado de la línea. ¿Y qué? No sé. La he despachado. Claro. Pero ahora estoy intranquila. Nastia, ¿lo dices en serio? La voz de su madre se volvió más severa. Eres una mujer inteligente. ¿De verdad vas a hacer caso a cualquier adivina? Ya sé que es una tontería, pero tengo un mal presentimiento como si algo no estuviera bien. Es que estás nerviosa. Es la primera vez que dejas al niño ir tan lejos. Es normal. Vuelve a casa, tómate una tila y cálmate. Todo irá bien. ¿Tú crees? Estoy segura. Nastia, no te comas la cabeza. Diego ya es mayor. Estará perfectamente. Anastasia suspiró. Vale, gracias, mamá. Conduce con cuidado y no pienses en tontería. Se despidieron y Anastasia dejó el teléfono en el asiento de al lado. ¿Tenía razón su madre? Claro que sí. Eran solo los nervios. Había estado muy preocupada los últimos días, y se había sugestionado. Volvió a girar la llave. El motor arrancó y avanzó lentamente, pero no había recorrido ni 10 metros cuando su pie pisó el freno por sí solo. No, algo no iba bien. Algo, decididamente, no iba bien. Anastasia se quedó sentada, agarrada al volante, sintiendo cómo se le retorcía todo por dentro. No podía irse. Simplemente no podía. Aunque fuera irracional, aunque fuera estúpido, no podía dejar a Diego allí. Sácalo de aquí, antes de que sea tarde. ¿Y si era solo una coincidencia? ¿Y si la gitana les decía a todos lo mismo, intentando asustarlos para sacarles dinero? Pero, ¿y si no? ¿Y si de verdad sabía algo? ¿Y si el campamento era realmente peligroso? Anastasia dio un volantazo, dio media vuelta y volvió hacia las puertas. Aparcó, salió de un salto y cerró la puerta. Estaba temblando. No entendía lo que le pasaba. Pero sabía una cosa, tenía que llevarse a su hijo. Junto a las puertas seguía habiendo gente. Anastasia se abrió paso hasta la mesa de la administración. Perdone, acabo de dejar a mi hijo, Diego López. Tercer grupo. Necesito llevármelo. La chica de la tableta levantó la vista, sorprendida. ¿Llevárselo? Pero si acaban de llegar. Lo sé, pero he cambiado de opinión. ¿Dónde está? Ya han ido a su pabellón. Pero entiende que el dinero de la plaza no se devuelve, ¿verdad? Lo entiendo. Me da igual. Llame a la monitora, por favor. La chica, desconcertada, intercambió una mirada con su compañera, luego cogió un walkie-talkie y dijo algo por él. A los pocos minutos apareció la misma Olga, con cara de extrañeza. ¿Ha pasado algo? Necesito llevarme a mi hijo, dijo Anastasia con firmeza. Pero, ¿por qué? Si acaba de llegar. ¿Se ha olvidado de darle algo? No, es que he cambiado de opinión. Por favor, tráigalo. Olga frunció el ceño. Verá, es un poco extraño. El niño ya se estaba adaptando, conociendo a los demás. Si se lo lleva ahora, se va a llevar un disgusto. Lo sé, pero es mi decisión. Tráigalo, por favor. En la voz de Anastasia había tal determinación que Olga no se atrevió a discutir. Asintió y se fue. Anastasia se quedó esperando, con los puños apretados. A su alrededor, el ajetreo continuaba. Los padres se despedían, los niños reían y gritaban. Y ella estaba allí, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. Finalmente, Diego apareció en la entrada, caminando despacio, desconcertado. Llevaba la mochila colgando de un solo hombro. Al ver a su madre, abrió los ojos como platos. Mamá, ¿qué haces aquí? Anastasia se acercó a él y le cogió de la mano. Nos vamos a casa. ¿Cómo que a casa? Si acabo de llegar. Diego, perdóname, no puedo dejarte aquí. ¿Pero por qué? La voz del niño se rompió en un grito. Mamá, ¿por qué? Yo quería ir al campamento. Tú misma lo dijiste.
Anastasia se agachó junto a él, le puso las manos en los hombros, vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, vio la decepción y la incomprensión. Lo sé, mi vida, lo sé, pero no puedo. Tengo un mal presentimiento simplemente, no puedo. Perdóname. No es justo. Diego se revolvió, intentando soltarse. Tú lo prometiste, todos los chicos se quedan, y yo me voy a casa como un crío. Diego, por favor. No, quiero quedarme. Lloraba, esparciendo las lágrimas por sus mejillas, y a Anastasia le dolía terriblemente verlo así. Pero algo en su interior insistía, llévatelo. Llévatelo ahora mismo, no lo dejes. Cariño, te prometo que encontraremos otro campamento. Uno mejor, ¿de acuerdo? No quiero otro. Quería este. Anastasia lo abrazó, apretándolo contra ella a pesar de su resistencia. Le acariciaba la espalda, susurrando, perdóname, pero no puedo hacer otra cosa. Diego sollozaba en su hombro. Olga estaba a su lado, sin saber qué hacer. Quizá debería pensárselo mejor, sugirió con cautela. El niño está muy afectado. No, Anastasia negó con la cabeza. Nos vamos. Cogió a Diego de la mano y lo llevó hacia el coche. Él caminaba con la cabeza gacha, sorbiendo la nariz, ofendido. Anastasia se sentía fatal. Se sentía como una mala madre que le arrebata la alegría a su hijo, pero no podía hacer nada contra esa sensación interna de peligro. Se subieron al coche. Diego se giró hacia la ventanilla, sin mirarla. Anastasia arrancó el motor y salió del aparcamiento. Lanzó una última mirada a las puertas. La gitana ya no estaba. Se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Todo el camino de vuelta estuvieron en silencio. Diego miraba por la ventana. Anastasia apretaba el volante e intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, pero las dudas la carcomían. ¿Y si simplemente se había vuelto loca? ¿Y si se había montado una película, había tirado el dinero, disgustado a su hijo, y todo para nada? Dios mío, ¿qué había hecho? Entraron en la ciudad. Calles conocidas, casas familiares. Anastasia aparcó junto a su portal, apagó el motor y se giró hacia su hijo. Diego, no quiero hablar contigo, masculló él, y salió del coche de un portazo. Anastasia cerró los ojos y apoyó la frente en el volante. Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Le había arruinado el verano? Lo había arruinado todo y ni siquiera podía explicar bien por qué. Cogió su bolso, salió del coche y se arrastró hasta el portal. En el piso, Diego se encerró inmediatamente en su habitación. Anastasia se quedó un rato junto a la puerta. Quiso llamar, pero cambió de opinión. Mejor dejar que se calmara. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Las manos todavía le temblaban. Se sentó a la mesa y se quedó mirando un punto fijo. Tenía la mente nublada. El cansancio la golpeó de repente, como si no hubiera dormido en una semana. ¿Debía llamar a su madre otra vez? ¿O a una amiga? No, no le apetecía escuchar a nadie. Ni ella misma entendía qué le pasaba. La intuición materna, dicen, el sexto sentido. Pero, ¿cómo explicarle eso a Diego? ¿Cómo explicarle que un extraño presentimiento te había atenazado y no habías podido ignorarlo? Anastasia cogió el teléfono, abrió el navegador y buscó Campamento Orilla Soleada reseñas. Se puso a leer. Las reseñas eran variadas. Algunos lo elogiaban, otros se quejaban de los mosquitos y de los pabellones viejos, pero nada crítico. Ninguna historia sobre incendios, accidentes, intoxicaciones. Un campamento normal y corriente. Cerró el navegador y se reclinó en la silla. Dios mío, ¿qué había hecho? El tiempo pasaba. Fuera, el sol empezaba a ponerse. Anastasia seguía en la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que arreglar la situación de alguna manera, hablar con Diego, explicarle que exactamente, que su madre había creído a una adivina y le había privado del campamento. Se levantó y se acercó a la puerta de la habitación de Diego. Cariño, sal, vamos a hablar. Silencio. Diego, por favor, sé que estás enfadado conmigo, pero al menos cenemos juntos. Un minuto más de silencio, y luego la puerta se entreabrió. Diego estaba en el umbral, con los ojos rojos. No quiero cenar. Pues tomemos un té, al menos, y te lo explicaré. No me vas a explicar nada, la interrumpió. Porque ni tú misma sabes por qué lo has hecho. Anastasia se quedó helada. Tenía razón. Un niño de 10 años la había calado. Diego, es que tuve un mal presentimiento, ¿entiendes? Me asusté. ¿Por la gitana? La miró con incredulidad. Mamá, pero si tú no crees en esas cosas. No creo, pero no sé. Algo dentro de mí me decía que tenía que sacarte de allí. No pude desobedecerlo. Diego guardó silencio, mirándola. Luego, dijo en voz baja, todos los chicos se quedaron allí. ¿Y yo me fui? Como un crío.
Perdóname, Anastasia dio un paso hacia él y lo abrazó. Perdóname, mi vida. Sé que no es justo, pero no podía hacer otra cosa. Tenía tanto miedo. Diego no respondió, pero tampoco se apartó. Se quedó quieto, con la cara hundida en su hombro. Vamos, te haré unos bocadillos de queso, susurró Anastasia, de los que te gustan, y pondremos los dibujos. ¿Quieres? Él asintió. Fueron a la cocina. Anastasia cortó pan, sacó queso, embutido, untó mantequilla. Diego se sentó a la mesa y observó en silencio cómo se movía. Luego, cogió el mando y encendió la televisión. En un canal estaban echando una película de superhéroe. Anastasia le puso delante un plato con bocadillos, le sirvió un zumo y se sentó a su lado. Comían sin mirarse, mientras la pantalla parpadeaba con imágenes brillantes. De repente, la imagen del televisor se cortó. En lugar de la película, apareció la cabecera de un boletín de noticias de última hora. Anastasia levantó la cabeza. Nos llega información de última hora sobre una emergencia en la Sierra Norte, dijo el presentador. Se ha producido un incendio en el campamento de verano Orilla Soleada. Anastasia se quedó paralizada. El bocadillo se le cayó de las manos. ¿Qué? Susurró. En la pantalla aparecieron imágenes del lugar. Las conocidas puertas verdes, los pabellones familiares, humo, llamas saliendo de las ventanas, camiones de bomberos, niños corriendo despavoridos, monitores gritando y agitando los brazos. Caos. Según datos preliminares, el fuego se originó en uno de los pabellones residenciales sobre las 2 de la tarde. Continuaba el presentador. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos y equipos de emergencia. Se ha evacuado a más de 100 niños. Hay heridos. Anastasia se giró lentamente hacia Diego. Estaba sentado, con la boca abierta, mirando la pantalla. Luego, la miró a ella. Mamá, exhaló. Ella no podía hablar, no podía respirar. Solo miraba la pantalla, donde ardía el mismo campamento al que 2 horas antes había llevado a su hijo, de donde no lo había dejado. No lo dejes aquí, habrá una desgracia. Dios mío. Anastasia se levantó de un salto, se acercó al televisor, como si al estar más cerca pudiera verlo mejor. En la pantalla mostraban a niños envueltos en mantas, llorando, asustados, a padres que intentaban abrirse paso hasta las puertas. Se están investigando las causas del incendio, decía el presentador. Según la versión preliminar, el fuego se debió a un fallo en el sistema eléctrico. Anastasia cayó de rodillas justo delante del televisor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, imparables. Mamá, Diego se acercó. Le puso una mano en el hombro. Mamá, no llores. Ella se giró y lo atrajo hacia sí. Lo abrazó con tanta fuerza que él ahogó un grito. ¿Estás vivo? Susurraba entre lágrimas. ¿Estás conmigo? ¿Estás vivo? Mamá, ¿me haces daño? Murmuró Diego. Pero no se apartó. Ella aflojó el abrazo. Le cogió la cara entre las manos. Lo miró a los ojos. Perdóname por haberte sacado de allí. Perdona por el disgusto. Pero no pude. Simplemente no pude dejarte allí. Diego asintió. En sus ojos había shock. Si nos hubiéramos quedado. No pienses en eso, Anastasia lo abrazó de nuevo. No lo pienses. Se quedaron sentados en el suelo, abrazados, mientras en la televisión seguían mostrando imágenes del incendio. En algún lugar, a 80 kilómetros de ellos, otros padres buscaban a sus hijos. Algunos lloraban, otros gritaban, y ella estaba en casa, sana y salva, con su hijo a su lado. Y todo gracias a la gitana. Anastasia no sabía cómo explicarlo, no sabía si creer en las señales, en los presentimientos, en lo místico, pero sabía una cosa, había hecho caso a esa voz interior, y eso le había salvado la vida a su hijo. Anastasia no recordaba cómo se levantaron del suelo, ni cómo apagó la televisión, no podía seguir viendo esas imágenes. Diego estaba sentado en el sofá, pálido, abrazándose la rodilla. Ella se sentó a su lado y le puso una mano en la espalda. Todo está bien, repetía. Estamos en casa, estamos bien, pero por dentro, todo le temblaba. Las manos, las piernas, incluso la voz. Se imaginó lo que habría pasado si no hubiera hecho caso a esa extraña sensación. Si se hubiera ido, dejando a Diego en el campamento. ¿Él estaría ahora allí? ¿En ese caos? ¿En el humo? ¿En el pánico? El teléfono vibró en la mesa de la cocina. Anastasia se levantó, se acercó y lo cogió. Era su madre. Hola, Nastia. ¿Has visto las noticias? La voz de su madre temblaba de terror. ¿Ese campamento es el mismo al que llevaste a Diego? Sí, mamá, es el mismo. Dios mío. Y Diego él. Está en casa, conmigo. Me lo he traído. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego, su madre exhaló. ¿Te lo has traído cuándo? Justo después de hablar contigo. Cuando la gitana me dijo eso. Otra pausa.
Anastasia oía como su madre intentaba recuperar el aliento. Nastia, yo no sé qué decir. Te dije que eran tonterías. Yo también lo pensaba. Mamá. Pero no pude. Simplemente no pude dejarlo allí. Gracias a Dios. Gracias a Dios que te lo trajiste. La voz de su madre se quebró. Voy para allá ahora mismo. No puedo quedarme en casa así. Ven, mamá. Se despidieron. Anastasia dejó el teléfono y volvió con Diego. ¿Él seguía sentado? Inmóvil, mirando un punto fijo. La abuela viene ahora, dijo en voz baja. Diego asintió sin levantar la vista. Anastasia se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. Estuvieron sentados en silencio. Fuera, brillaba el sol, los niños corrían por el patio. Alguien reía. Un día de verano normal, y en algún lugar, en el bosque, se llevaban a niños en ambulancia. Unos 20 minutos después, sonó el timbre. Anastasia abrió. En el umbral estaba su madre, con una bolsa enorme en las manos. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. Nastenka dio un paso y abrazó a su hija con fuerza. ¡Qué susto me he llevado! Cuando he visto las noticias, se me ha parado el corazón. ¿Estamos bien, mamá? Estamos en casa. La madre entró en el salón, vio a Diego en el sofá y corrió hacia él. Diego, mi niño, se arrodilló a su lado, lo abrazó y empezó a acariciarle la cabeza. Diego se acurrucó contra ella, y Anastasia vio cómo sus ojos volvían a brillar con lágrima. Abuela, ¿y si no nos hubiéramos ido? Susurró él. No pienses en eso, la abuela lo apretó más fuerte. No lo pienses, tu madre es muy lista, te ha salvado. Anastasia se dio la vuelta, incapaz de contener las lágrimas. Fue a la cocina, se sirvió agua en un vaso y se la bebió de un trago. Le temblaban tanto las manos que el vaso se le resbaló y cayó con estrépito en el fregadero, pero por suerte no se rompió. Su madre entró en la cocina, se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Nastia, has sido muy valiente. ¿Me oyes? Has hecho lo correcto. No lo sé, mamá. Anastasia se giró, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. No entiendo qué ha sido. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo esa gitana? No lo sé, hija, pero has escuchado a tu corazón, y eso es lo importante. Anastasia se abrazó a su madre, hundiendo la cara en su hombro, como cuando era niña, y su madre le acariciaba la espalda, susurrándole palabras tranquilizadoras. Volvieron al salón. La abuela sacó de la bolsa unos bollos, galletas, fruta, todo lo que había podido coger en casa. Venga, comamos algo, dijo. Hay que reponer fuerza, pero nadie tenía hambre. Anastasia puso a calentar agua, preparó un té cargado. Se sentaron los tres en la cocina, bebiendo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El teléfono de Anastasia volvió a vibrar. Un mensaje de su amiga Katá. Nastia, ¿has visto lo del campamento? ¿Es el mismo al que llevaste a Diego? Ella respondió escuetamente, lo he visto. Diego está en casa, todo bien. Casi al instante llegó la respuesta. Gracias a Dios. ¿Cómo es que te lo llevaste justo a tiempo? Anastasia se quedó pensando. ¿Cómo explicarlo? Escribió, es una larga historia. Ya te contaré. Katá envió varios emojis de corazones y escribió, un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho. Anastasia dejó el teléfono, cogió el mando y volvió a encender la televisión. Las noticias seguían en directo. La cámara mostraba las consecuencias del incendio. 2 pabellones estaban casi completamente calcinados, un tercero estaba a medio quemar. Los bomberos seguían rociando con agua las estructuras humeantes. Según los últimos datos, 14 niños han resultado heridos, decía el corresponsal desde el lugar de los hechos. La mayoría por inhalación de humo. 3 se encuentran en estado grave y han sido hospitalizados. El resto de los niños han sido evacuados y están siendo trasladados a sus casas. Anastasia se cubrió la cara con las manos. 14 niños, 3 en estado grave. Su Diego podría haber estado entre ellos. Apaga eso, dijo su madre en voz baja. No te tortures. Pero Anastasia no lo apagó. Miraba, sin poder apartar la vista. La cámara mostró una entrevista con una de las madres. Una mujer despeinada, con los ojos rojos, gritaba a la cámara. ¿Nos prometieron seguridad? Prometieron que todo estaba revisado. ¿Y resulta que el cableado era viejo? Todo podrido. Mi hijo casi se quema vivo. A su lado, un niño de unos 8 años, envuelto en una manta, la miraba con cara de susto. Anastasia se imaginó a Diego en su lugar y sintió náusea. Apagó la televisión, se levantó y salió al balcón. Necesitaba aire. Se sentó en la vieja silla de mimbre que ella y Diego habían traído el verano anterior y respiró hondo. Atardecía. El sol se ponía tras los edificios, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Abajo, unos niños jugaban. Se oían risas y gritos. La vida normal, tranquila, rutinaria.
¿Y allí? ¿En el campamento? Ahora mismo era un infierno. Anastasia cerró los ojos e intentó calmarse, respirar hondo. Pero en su cabeza daban vueltas las preguntas. ¿Cómo podía saberlo la gitana? ¿Fue una casualidad o de verdad vio? ¿Sintió algo? La puerta del balcón chirrió. Diego salió y se sentó a su lado. «Mamá, ¿tú crees en las señales?» Anastasia abrió los ojos y lo miró. «No sé, hijo. Antes no creía. Ahora no lo sé». ¿La gitana de verdad sabía que iba a haber un incendio? No creo que supiera específicamente lo del incendio, pero sintió algo. ¿O fue solo una coincidencia? Pero una coincidencia es cuando pasa una vez. Ella lo dijo y media hora después. ¿De verdad? Hubo un incendio. Eso es, se calló, buscando las palabras. Un milagro, terminó Anastasia por él. Diego asintió. Se quedaron en silencio, mirando la puesta de sol. Luego, Diego dijo en voz baja, «Perdón por haberme enfadado contigo, por haberte gritado». Anastasia lo abrazó, atrayéndolo hacia ella. «Tú no tienes la culpa. No lo sabías. Ni yo misma lo sabía. Si no me hubiera sacado de allí», su voz tembló. «No pienses en eso. Por favor, no lo pienses». Pero ella misma no podía dejar de pensar. Repasaba en su mente ese día una y otra vez. Si no hubiera hecho caso, si hubiera ignorado a la gitana y se hubiera ido, si hubiera acallado esa extraña sensación en su interior, Diego estaría allí, en el humo, en el fuego. Un escalofrío la recorrió. Apretó a su hijo con más fuerza, hundiendo la cara en su pelo. «Te quiero tanto», susurró. «Ni te imaginas cuánto». «Yo también te quiero, mamá». Volvieron al salón. La abuela había puesto la mesa, había sacado los bollos, cortado verduras, servido el té. Los obligó a comer algo. Anastasia masticaba mecánicamente, sin sentir el sabor. Diego también comía a la fuerza. Después de cenar, la abuela fregó los platos, se secó las manos y dijo, «Hoy me quedo a dormir aquí, no quiero dejaros solos». «Gracias, mamá», Anastasia asintió, agotada. Se acomodaron en el salón frente a la televisión, pero ya nadie puso las noticias. Pusieron una película vieja y amable, que todos habían visto 100 veces, pero la miraban sin prestar atención a la trama. Simplemente, estaban juntos. Sobre las 10, Diego empezó a cabecear. Anastasia lo mandó a dormir. Se fue a su habitación, y ella fue detrás para ayudarle a cambiarse y arroparlo. «Mamá, ¿puedes quedarte conmigo un rato?», le pidió. «Claro, mi vida». Se sentó en el borde de la cama y le cogió de la mano. Diego cerró los ojos, pero Anastasia veía que no estaba durmiendo. Estaba tumbado, pensando. «Mamá, ¿y los otros niños? ¿De verdad están heridos?» «Algunos sí, pero los médicos los están cuidando. Todo irá bien». «¿Y si alguno?» «No pienses en eso, Diego». Los bomberos llegaron rápido, los salvaron a todos. No sabía si era verdad, pero quería que su hijo se calmara y se durmiera. Diego guardó silencio. Y luego susurró, «Tengo miedo». «¿De qué tienes miedo?» «No sé, simplemente, tengo miedo». Anastasia se tumbó a su lado, por encima de la manta, y lo abrazó. «Estoy contigo. Todo está bien. Estamos en casa, a salvo». Le acariciaba la espalda, tarareando en voz baja una vieja nana que le cantaba cuando era muy pequeño. Poco a poco, Diego se relajó y su respiración se hizo regular. Se durmió. Anastasia se levantó con cuidado, le arregló la manta y salió de la habitación, cerrando la puerta. Su madre estaba en la cocina con una taza de té. «¿Se ha dormido?» «Sí. Tiene miedo». «Normal. Se da cuenta de lo que podría haber pasado». Anastasia se sentó enfrente, se sirvió el té ya frío. «Mamá, todavía no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible?» «Nastia, en la vida hay muchas cosas inexplicables. ¿Tú misma lo has visto? Esa mujer te avisó. Y tú le hiciste caso. Pero yo no creo en adivinas. Nunca he creído. Quizá no haga falta creer. Quizá fue solo tu intuición. Tu corazón de madre sintió el peligro. Pero la gitana, quizá ella también lo sintió. Quizá tuvo un hijo y sabe lo que es tener miedo por ello. ¿Quién sabe?» Anastasia se quedó pensativa. Recordó el rostro de la gitana, arrugado, cansado, pero con unos ojos vivos, penetrantes. «No lo dejes aquí», lo dijo con tal seguridad, como si lo supiera con certeza. «Me gustaría encontrarla», dijo Anastasia, «para darle las gracias». «Inténtalo. Quizás siga apareciendo por allí». «Puede ser». Guardaron silencio. Luego, su madre dijo, «Vete a dormir, hija. Estás agotada. Yo me acostaré en el sofá». «Mamá, acuéstate en mi cama. Yo no voy a poder dormir de todas formas». «Nastia, ¿de verdad? Vete, descansa». Su madre suspiró, pero no discutió. Se fue al dormitorio. Anastasia se quedó sola en la cocina.
Encendió el portátil y abrió los portales de noticias. Todas las portadas estaban llenas de titulares. Incendio en un campamento de verano. Emergencia en la Sierra Norte. Niños heridos por el fuego. Anastasia leyó un artículo tras otro. Los detalles eran espeluznantes. El incendio había comenzado a la 1:30, cuando la mayoría de los niños estaban comiendo en el comedor, pero varios se habían quedado en el pabellón. Algunos se sentían mal, otros simplemente no quisieron ir. El fuego se extendió rápidamente. La vieja estructura de madera ardió como una cerilla. Los monitores y el personal se apresuraron a evacuar a los niños. A la mayoría los sacaron sin problemas, pero 3 se asfixiaron con el humo antes de poder salir. Los bomberos los sacaron ya inconsciente. Ahora estaban en la UCI. Anastasia leía y lloraba. Las lágrimas caían sobre el teclado, corrían por sus mejillas. Se imaginaba a esos niños, a sus padres, se imaginaba a sí misma en su lugar. En una de las páginas web publicaron la lista de los heridos. Anastasia la repasó con la vista. Apellidos desconocidos, pero cada apellido era el hijo de alguien, el dolor de alguien. Cerró el portátil, incapaz de seguir leyendo. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba oscuro y silencioso. La ciudad dormía, y ella estaba allí, pensando en que la vida es un hilo muy fino. Una decisión, una elección, y todo puede cambiar. Podría haberse ido de ese campamento, podría haber dejado a Diego allí, podría no haber hecho caso a esa extraña sensación. Pero lo hizo, y eso salvó a su hijo. Anastasia volvió a la cocina, se sirvió agua y bebió. La cabeza le zumbaba de cansancio y de la tensión vivida. Necesitaba dormir, pero sabía que no podría. Se quedaría tumbada con los ojos abiertos, repasando ese día una y otra vez. Fue a la habitación de Diego. Abrió la puerta con cuidado. Dormía, despatarrado en la cama, con la manta revuelta. Anastasia se acercó, lo tapó y le dio un beso en la frente. «Duerme, mi niño», susurró. «Duerme tranquilo». Se quedó un rato más mirándolo. Tan suyo, tan valioso. Su niño, su todo. Salió de la habitación y se tumbó en el sofá del salón, sin desvestirse. Se tapó con una manta y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas pensamientos, imágenes, voces. «No lo dejes aquí». Incendio en el campamento. 3 niños en la UCI. Anastasia abrió los ojos y se quedó mirando al techo. ¿Cómo iba a vivir ahora con ese conocimiento? ¿Con la conciencia de que su hijo podría haber muerto? ¿De que solo una extraña carambola lo había salvado? Fuera empezaba a amanecer. La luz gris del alba se filtraba por las cortinas. Anastasia no había pegado ojo. Yacía escuchando cómo, al otro lado de la pared, Diego respiraba plácidamente. Vivo, sano, entero. La mañana llegó tranquila y luminosa. Anastasia se levantó del sofá, donde había pasado toda la noche en vela. Le dolía la espalda, tenía la cabeza pesada, pero se obligó a levantarse e ir a la cocina. Tenía que preparar el desayuno, ordenar sus ideas, seguir viviendo. Su madre ya estaba sentada a la mesa con una taza de café. «¿No has dormido?», le preguntó, al ver la cara pálida de su hija. «No, no he podido». «Nastia, tienes que descansar. Ve a darte una ducha, yo prepararé el desayuno». Anastasia asintió y fue al baño. El agua caliente corría por su cuerpo y ella se quedó bajo el chorro, con los ojos cerrados, intentando lavar el cansancio y el miedo. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. Volvía una y otra vez a aquel momento junto a las puertas del campamento. Veía la mano de la gitana en su muñeca, oía su voz ronca: «No lo dejes aquí». Cuando salió de la ducha, en la cocina ya olía a huevos fritos y a tostadas. Diego estaba sentado a la mesa en pijama, somnoliento, pero tranquilo. Al ver a su madre, sonrió débilmente. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mi vida. ¿Qué tal has dormido?» «Bien. He tenido sueños raros, pero ya no me acuerdo». Desayunaron los 3 juntos. La abuela intentaba mantener la conversación, hablando de la vecina, la tía Elena, que por fin había conseguido cultivar tomates en el balcón, de una nueva serie de la tele, cosas cotidianas que ayudaban a volver a la normalidad. Después del desayuno, Anastasia volvió a encender la televisión. No podía evitarlo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Las noticias seguían centradas en el tema del incendio. Esta mañana se ha sabido que el estado de los 3 niños ingresados en la UCI se ha estabilizado, informaba el presentador. Los médicos se muestran cautelosamente optimistas. La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre el incendio. La causa preliminar es un cortocircuito en el sistema eléctrico. Los propietarios del campamento han sido detenidos para prestar declaración. Anastasia exhaló con alivio. Los niños sobrevivirían. Gracias a Dios, sobrevivirían. Diego estaba sentado a su lado, también mirando la pantalla. «Mamá, ¿ahora tendrán miedo de los campamentos?» «¿Quién es?»,
Pues esos niños, los que estaban allí. Anastasia se quedó pensando. Supongo que sí. Tendrán miedo. Pero con el tiempo se les pasará. Yo ahora también tengo miedo, confesó Diego en voz baja. Ella lo abrazó por los hombros. Es normal. Pero, ¿sabes? No todos los campamentos son así. Hay sitios buenos, seguros. Solo hay que elegir con más cuidado. ¿De verdad me vas a buscar otro campamento? Por supuesto. Te lo prometo. Diego asintió y se acurrucó contra ella. Anastasia le acariciaba la cabeza, sintiendo una mezcla de ternura y gratitud. ¿Estaba aquí? ¿A su lado? Vivo. A mediodía, su madre se dispuso a irse. Tengo que ir a casa. Se me acumulan las cosas. Pero llámame, si necesitas algo. A cualquier hora. Gracias, mamá. Gracias por haber estado con nosotros. Se abrazaron en la puerta, y Anastasia vio que su madre también contenía las lágrimas a duras penas. Cuídate. Y cuida de Diego, le susurró. Y que sepas que eres una valiente, una auténtica valiente. Cuando la puerta se cerró tras ella, Anastasia fue a la cocina y se sentó a la mesa. Cogió el teléfono y abrió el navegador. La idea de la gitana no la dejaba en paz. Tenía que intentar encontrarla. Al menos intentarlo. Buscó en internet, gitana predicción campamento orilla soleada. No encontró nada. Probó con otras combinaciones, pero tampoco. Nadie escribía sobre una mujer extraña que advertía a los padres. Eso significaba que solo le había hablado a ella. O que los demás no le hicieron caso, o simplemente no le dieron importancia. Anastasia decidió volver al campamento. Quizá la gitana apareciera por allí de nuevo. Quizá viviera cerca. Diego, vístete. Vamos a un sitio. ¿A dónde? El niño salió de su habitación. A ese campamento. Quiero encontrar a esa mujer. A la gitana. Sí. Quiero darle las gracias. Diego asintió. ¿Puedo ir contigo? Claro. Se vistieron y salieron del piso. El día era soleado y cálido. Los pájaros cantaban en los árboles. Anastasia arrancó el coche y tomaron la misma carretera de ayer. Ayer parecía que había pasado una eternidad. El viaje duró más que el día anterior. Había atasco para salir de la ciudad. Pero Anastasia no tenía prisa. Conducía tranquila, mirando de vez en cuando a Diego por el retrovisor. Estaba sentado, pensativo, mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo raro que ha sido todo. Sí, muy raro. Mamá, ¿de verdad no crees en los milagros? Anastasia guardó silencio, buscando las palabras. Antes no creía. Pensaba que todo se podía explicar con la lógica. Pero ahora no sé. Quizá los milagros existen, solo que no siempre nos damos cuenta. ¿Y si fue un ángel de la guarda? Dijo Diego de repente. ¿Recuerdas que la abuela dice que todos tenemos un ángel de la guarda que nos protege? ¿Puede ser? Hijo, puede ser. Salieron a la autovía y el paisaje empezó a cambiar. La ciudad quedó atrás. Aparecieron campos y bosque. Anastasia sentía crecer la agitación en su interior. ¿Qué encontraría allí? ¿En el campamento? ¿Qué aspecto tendría ahora ese lugar? Finalmente, apareció el desvío. Anastasia giró hacia el camino de tierra y avanzó despacio. Se cruzó con varios coches. Seguramente, padres que iban a recoger a sus hijos. Y entonces, al fondo, aparecieron las puertas, pero no se parecían en nada a como estaban ayer. El recinto estaba acordonado con una cinta. Había coches de la policía, más gente de uniforme. Detrás de las puertas se veían los esqueletos negros y calcinados de los pabellones. Anastasia paró el coche a un lado y se bajó. Diego la siguió. Se acercaron a la valla y se detuvieron. El olor a quemado flotaba en el aire, mezclándose con el olor de los pinos. Mamá, mira, susurró Diego, señalando los pabellones. 2 edificios estaban calcinados, casi hasta los cimientos, solo quedaban las paredes ennegrecidas y el techo derrumbado. El tercero estaba dañado a media. Por todas partes había escombros, vigas carbonizadas, plástico derretido. Anastasia miraba, sin poder apartar la vista. Allí, en esos pabellones, debería haber estado su Diego, durmiendo, jugando, riendo con sus amigos. ¿Da miedo, verdad?, dijo Diego en voz baja. Sí, hijo, mucho miedo. Se quedaron un rato más. Luego, Anastasia se giró para mirar a su alrededor. ¿Estaría la gitana por allí? Pero solo había policías, investigadores, algunos periodistas con cámaras. Se acercó a uno de los policías, un chico joven con cara de cansado. Perdone, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame, ¿no ha visto por aquí a una gitana? Una mujer mayor con ropa de colores. Estuvo ayer en la entrada. El policía frunció el ceño. ¿Una gitana? No, no la he visto. ¿Para qué la busca? Ella, Anastasia vaciló. Ella me avisó. Me dijo que no dejara a mi hijo aquí. Quiero darle las gracias. El chico levantó las cejas, sorprendido.
¿En serio? ¿Sabía lo del incendio? No lo sé, pero sintió algo, y yo le hice caso. Ha tenido suerte, dijo el policía. Pero no he visto a ninguna gitana por aquí. Pregunte a los vecinos. Por ahí, pasado el desvío, hay un pueblo pequeño. A lo mejor alguien la conoce. Gracias. Anastasia cogió a Diego de la mano y volvieron al coche. Se subieron y arrancó el motor. Condujo 1 kilómetro más por la carretera y vio varias casas. Una aldea pequeña, de 20 habitantes como mucho. Paró junto a la última casa, donde una anciana con un pañuelo en la cabeza estaba sentada en un banco. Buenos días. Anastasia se bajó del coche y se acercó a la cancela. Buenos días. Hija. La anciana entrecerró los ojos para mirarla. Perdone, ¿no vive por aquí una gitana? Una mujer mayor, con faldas de colores y collares. La anciana negó con la cabeza. ¿Gitanos por aquí? Nunca ha habido. Y además, ¿suelen andar más por los pueblos grandes? No por las aldeas. ¿Quizá pasó por aquí? ¿Ayer por la mañana? No la he visto. Hija, ¿qué ha pasado? Anastasia suspiró. Es una larga historia. Gracias. Volvió al coche. Diego estaba sentado en el asiento trasero, mirándola expectante. ¿No la has encontrado? No. Hijo, nadie la ha visto. ¿A lo mejor ya se ha ido? Puede ser. Anastasia arrancó el coche y volvieron a la ciudad. Durante el camino guardó silencio, sumida en sus pensamientos. La gitana había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, como si nunca hubiera existido. Pero había existido. Anastasia recordaba su cara, su voz, su mano en su muñeca. No lo dejes aquí. A lo mejor de verdad era un ángel de la guarda, dijo Diego. Tomó la forma de una gitana para avisarte. Anastasia no lo sabía, y probablemente nunca lo sabría, pero estaba agradecida, infinitamente agradecida. Llegaron a casa al atardecer. Anastasia preparó la cena, espaguetis con salsa, el plato favorito de Diego. Comieron, charlando de trivialidades, intentando no volver al tema del incendio. Después de cenar, Diego se sentó a jugar con el ordenador, y Anastasia volvió a abrir las noticias en el teléfono, leyendo las actualizaciones. La Guardia Civil había abierto diligencias por un delito contra la seguridad en caso de incendio. Los propietarios del campamento habían sido detenidos. Se descubrió que sabían de los problemas con el cableado, pero no lo cambiaron para ahorrar dinero. Anastasia sintió una rabia creciente, ahorrando en la seguridad de los niños. Por su codicia, 3 niños casi mueren. Varios más se intoxicaron con el humo. Pero luego la rabia dio paso al cansancio, a un cansancio infinito. Dejó el teléfono y fue a la habitación de Diego. ¿Qué tal? Bien, jugando. No te quedes hasta muy tarde. Vale, pronto a dormir. De acuerdo. Mamá. Se quedó en la puerta, mirándolo. Estaba absorto en la pantalla, concentrado en el juego. Un niño normal, una tarde normal, como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado, y ella nunca lo olvidaría. Los días transcurrieron. Poco a poco, la intensidad de la experiencia fue disminuyendo, aunque Anastasia seguía despertándose por las noches y escuchando si Diego respiraba al otro lado de la pared. Cada vez que salía de casa, se preocupaba más de lo normal. Lo llamaba 10 veces al día para comprobar que todo iba bien. Diego al principio lo soportaba, luego empezó a protestar. Mamá, ya basta, no soy un crío. Pero Anastasia no podía evitarlo. El miedo se había instalado muy dentro, y necesitaba tiempo para que se disipara. Aproximadamente una semana después del incendio, Anastasia recibió un mensaje de la administración del campamento. Decían que le devolverían el importe íntegro de la plaza. Se disculpaban por lo ocurrido. Anastasia ni siquiera respondió. El dinero no le interesaba. Lo importante era que Diego estaba vivo. Pero recordaba su promesa de encontrar otro campamento y empezó a buscar. Leía reseñas, miraba fotos, llamaba, hacía 100 preguntas sobre la seguridad, las condiciones, el personal. Finalmente, encontró un pequeño campamento en la costa. Pabellones modernos, todas las normas de seguridad cumplidas, excelentes reseñas. Era caro, pero Anastasia decidió que haría el gasto. Diego se merecía un buen descanso. Cuando le enseñó las fotos, los ojos del niño se iluminaron. Mamá, ¿es verdad? ¿Vamos a ir allí? Sí, dentro de un mes, en el tercer turno. ¿Y es seguro de verdad? Segurísimo. Lo he comprobado todo. Diego la abrazó. Eres la mejor madre del mundo. Anastasia rió entre lágrimas. Y tú eres el mejor hijo. El mes pasó volando. Anastasia volvió a hacer la mochila, a repasar la lista, a preocuparse. Pero esta vez la preocupación era diferente, no tan angustiosa, más tranquila. El día de la partida, se levantaron temprano. Diego estaba emocionado y feliz. Se subieron al coche y fueron al aeropuerto.
A la costa decidieron ir en avión, era más rápido. En el avión, Diego se pegó a la ventanilla, mirando las nubes, la tierra abajo. Anastasia estaba sentada a su lado, sonriendo al mirarlo. «Mamá, ¿el mar estará caliente?», preguntó por enésima vez. «Muy caliente. Podrás bañarte todo lo que quieras». «Genial». Aterrizaron, cogieron un taxi y fueron al campamento. La carretera iba por la costa. Y por la ventana se veía el mar, azul, brillante bajo el sol. Diego no apartaba la vista de la ventana. Y Anastasia sentía cómo se relajaba por dentro. Todo iba a ir bien. El campamento resultó ser aún mejor que en las fotos. Pabellones nuevos, un recinto cuidado, monitores amables. Anastasia acompañó a Diego a su habitación. Le ayudó a deshacer la maleta. «Bueno, ¿te gusta?» «Sí». Diego saltó sobre la cama. «Esto es genial». Anastasia se sentó a su lado y lo abrazó. «Pórtate bien. Haz caso a los monitores y llámame todos los días. ¿De acuerdo?» «De acuerdo. Te quiero mucho». «¿Y yo a ti?» «Mamá». Se abrazaron y Anastasia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrima. Pero esta vez eran lágrimas diferentes, luminosas, tranquilas. Se despidió de él en la entrada. Diego le dijo adiós con la mano y corrió hacia los otros chicos. Anastasia se quedó mirándolo. Luego se dio la vuelta y fue hacia el taxi. ¿De vuelta al aeropuerto? Miraba por la ventana el mar. Pensaba en lo frágil que es la vida, en lo importante que es escuchar a tu corazón, en cómo a veces una sola decisión puede cambiarlo todo. Sacó el teléfono y le escribió a Diego. «¿Qué tal, hijo?» La respuesta llegó casi al instante. «Todo genial. Ya he hecho amigos. Vamos a la playa». Anastasia sonrió. Todo bien. Él era feliz. Estaba a salvo. En el aeropuerto, esperó su vuelo. Sentada junto a la ventana, viendo despegar los aviones, pensaba en lo que vendría después. Diego volvería en 2 semanas, moreno y contento. Verían las fotos, escucharían sus historias. La vida volvería a su cauce, pero ya no sería la misma. Porque ahora Anastasia sabía que los milagros existen. No siempre se pueden explicar, no siempre se entienden, pero existen. Y a veces, vienen bajo la apariencia de una vieja gitana con ojos penetrantes. Anastasia cerró los ojos y susurró al vacío. «Gracias. Estés donde estés. Gracias. ¿En algún lugar lejano? ¿En otra ciudad? ¿En otra vida?» Quizá alguien escuchó sus palabras. O quizá no. Pero no importaba. Lo importante era que su niño estaba vivo. Que reía, disfrutaba. Vivía plenamente, y eso era lo único que tenía importancia. El avión despegó, dejando abajo el mar, las montañas y los recuerdos. Anastasia miraba por la ventanilla y pensaba en el futuro, en cómo ella y Diego seguirían construyendo su vida, en que nunca más volvería a ignorar su intuición. La vida le había enseñado una lección importante y estaba agradecida por esa lección, por muy terrible que hubiera sido. 2 horas después, el avión aterrizó. Anastasia cogió un taxi y fue a casa. El piso estaba silencioso y vacío. Entró en la habitación de Diego. Se sentó en su cama. Miró los juguetes en la estantería, los dibujos en la pared, su niño, su tesoro. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «Mamá, ¿hoy hemos ido de excursión? Hemos visto delfines. Mañana nos bañaremos. Te quiero». Anastasia sonrió entre lágrimas y respondió: «Yo también te quiero, mi vida. Muchísimo». Dejó el teléfono. Se tumbó en la cama de Diego y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, sintió que podía respirar tranquila. Todo estaría bien. Las 2 semanas pasaron sin darse cuenta. Diego llamaba todos los días, contando sus aventuras, sus nuevos amigos, cómo había aprendido a nadar a mariposa. Su voz sonaba feliz, y Anastasia lo escuchaba y se alegraba. El día de su regreso, llegó al aeropuerto 1 hora antes. Esperó, nerviosa, mirando las pantallas. Por fin, apareció el mensaje: «Vuelo llegado». Anastasia se apostó en la salida, escudriñando la multitud, y entonces lo vio, moreno, con la mochila a la espalda, sonriendo de oreja a oreja. «¡Mamá!», gritó, y corrió hacia ella. Ella lo levantó en brazos, lo abrazó, dio vueltas con él. «Diego, ¿cuánto te he echado de menos? ¿Y yo a ti? Mamá». Se quedaron en medio del aeropuerto, abrazados, mientras la gente fluía a su alrededor, pero les daba igual. Estaban juntos, eran felices. De camino a casa, Diego le contó todo con entusiasmo: el mar, los delfines. Como una noche montaron una fiesta en el pabellón y la monitora primero los regañó y luego se rió con ellos. Anastasia escuchaba y sonreía. Esa era la verdadera infancia. Eso era lo que tanto deseaba para su hijo. En casa, Diego vació el contenido de su mochila en el suelo: conchas, piedras, unas pulseras caseras de hilo. «Esto es para ti», dijo.
tendiéndole una de las pulseras. La he hecho yo. Anastasia se puso la pulsera en la muñeca. Gracias, hijo. La llevaré siempre. Por la noche, cuando Diego se acostó, Anastasia salió al balcón. Se sentó en la silla, mirando las estrellas, jugando con la pulsera de hilo en su muñeca. La vida continuaba. Normal, sencilla, con sus alegrías y sus preocupaciones. Pero ahora Anastasia sabía que cada día era un regalo. Cada momento con su hijo era un tesoro. Gracias por escuchar esta historia.